En esta ocasión hablaremos sobre los triángulos, donde nos dice que un triángulo está definido por tres segmentos de recta que se denominan lados, o por tres puntos no alineados llamados vértices. Tenemos triángulos de acuerdo a sus ángulos. El triángulo acutángulo, donde A es menor a 90 grados, B es menor a 90 grados y C es menor a 90 grados. También tenemos el triángulo rectángulo, donde A es igual a 90 grados, B es menor a 90 grados y C también es menor a 90 grados. El triángulo obtusángulo, donde A es menor a 90 grados, B es menor a 90 grados y C menor de 90 grados. También tenemos los triángulos conforme a sus lados. El escaleno. El escaleno, donde A diferente de B en lados. Isósceles. A es igual a C, pero diferente de B. Y A es igual a C y diferente de B. ¿Por qué? Porque solo hay dos lados que tienen la misma longitud y uno de sus lados no la tiene. Y también el triángulo equilátero, donde todos sus lados son iguales. Es decir, A, B, C van a ser iguales en lados. En este caso vamos a demostrar el teorema que nos dice que la suma de todos los ángulos de un triángulo es igual a 180. Es decir, alfa más teta más beta es igual a 180. Para demostrar necesitaremos de un triángulo conformado por sus tres ángulos. Bueno, para la demostración se necesita una recta que sea paralela a la inferior. Para la demostración, el ángulo beta, por definición de ángulos alternos internos, en la parte superior derecha también se va a llamar ángulo beta. Y también por definición en el otro lado el ángulo alfa va a estar en la parte superior izquierda. Y por definición, una recta siempre se va a cumplir, que va a ser 180. Por tal razón, alfa más teta más beta va a ser igual a 180. A continuación, líneas y puntos fundamentales. En el primer postulado dice que el incentro, aquí es el incentro, y es el
incentro. Y aquí se desplaza de dos rectas, que esto lo nombramos como el primer ángulo y segundo ángulo. Primer ángulo y primer ángulo, y este es el ángulo 2, 2. Donde cruzan las dos rectas se lo nombra como incentro, y nombramos los nombres a las rectas, que sería bisectriz A, y esta de aquí también como bisectriz C. Ya, la bisectriz A es la bisectriz del ángulo A. Este también lo podemos nombrar como ángulo A. Ay, perdón. Y este como el ángulo B. Ya. En el segundo dice que G, donde las dos rectas cruzan, el punto de encuentro se llamará G, y G va a ser el baricentro. Y también se les nombra, esta se les conoce como mediana de A, y este A como mediana de B. Los nombramos ángulo 1, 1, 2, 2, 2. Ya, ahí me faltaron los nombrecitos de los lados. Sería este es A, el vértice B y C. Aquí también igualmente A, B y C. En los siguientes, el circuncentro. En este donde las dos rectas se encuentran, se va a llamar O. Y aquí se va a trazar un círculo. Disculparán. Un círculo que rodea, ese se va a llamar círculo circunscrito. No está tan bien, pero ese se llama círculo circunscrito. Yeah. Esta recta se llama mediatriz, lo cual nos ayuda a encontrar el centro donde se va a trazar el círculo circunscrito. Este se llama mediatriz. Ya. Aquí encontramos un ángulo de 90 grados. Un ángulo recto. Y lo nombramos como ángulo 1, 1. Este también sería 1. Y este también 1. Los lados A, B y C. Aquí también de igual manera A, B y C. Donde se van a encontrar las dos rectas, se le nombra como H. Aquí lo nombraremos H, lo cual es el ortocentro. El ortocentro. Y aquí también encontramos un ángulo de
90 grados o un ángulo recto. Ya. A este se le conoce como HB. A esta recta se la conoce como HB, lo cual es la altura de B, del ángulo B. Ya. La propiedad se nos define como se traza la mitad del triángulo aquí, y aquí encontraremos un ángulo de 90 grados. Ya, esto se lo nombrará como el lado A. Primero los vértices sería A, B y C. A este le nombraremos como el lado A, B y C. Se traza como una mediatriz, lo cual esto lo nombraremos como la altura de B. Tenemos el ángulo de A, el ángulo de C, aquí encontramos un lado, son como los nombres de cada lado. Ya. La HB tiene una bisectriz mediana, la bisectriz y la altura. En la propiedad se encuentran las definiciones, las propiedades, teoremas significativos y la lógica. Gracias. Congruencia de triángulos. Dos o más figuras son congruentes si se cumple que son exactamente iguales, tanto en forma como en tamaño. Es decir, si sus lados y sus ángulos respectivos tienen igual medida, aunque su posición y orientación sean distintas. El símbolo de congruencia es este. Vamos a tratar los tres criterios principales de congruencia de triángulos. El primer criterio es congruencia lado-lado-lado. Los triángulos son congruentes si tienen sus tres lados respectivamente iguales, de la siguiente manera. El lado AB es igual al lado de E, el lado AC es igual al lado de F y el lado BC es igual al lado EF. Por lo tanto, podemos decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Es importante recordar que debemos respetar el orden de nuestra nomenclatura con la que escribimos del primer triángulo. Así que si empezamos por en el primer triángulo, debemos empezar por el mismo ladito que es B en el siguiente triángulo. Y así sucesivamente. Entonces podremos decir que AB es congruente con DE, que AC es congruente con DF y que BC es congruente con EF. Segundo criterio de congruencia, lado, ángulo, lado. Los triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente iguales, de la siguiente manera. Tenemos el lado AB, que es igual al lado de E, y que el lado BC es igual al lado EF, y el ángulo comprendido entre ellos es el mismo. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, de la misma forma. El lado AB es congruente con el lado BE, BC congruente con EF y el ángulo B congruente con el ángulo E. Tercer criterio de congruencia, ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales un lado y dos ángulos adyacentes a este lado.
de la siguiente manera. Tenemos que el lado es el opuesto al ángulo A y que sus ángulos adyacentes a ese lado es el ángulo B y el ángulo C. Igualmente en este otro triángulo. El lado es adyacente al ángulo D, es opuesto al ángulo D y sus ángulos adyacentes son E y F. Por lo tanto, decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Y decimos, el ángulo B es congruente con el ángulo E, el ángulo C es congruente con el ángulo F y el lado BC es congruente con el ángulo EF. Bueno, a continuación el ejercicio nos pide que indique qué par de triángulos son congruentes entre sí. Entonces aquí tenemos el gráfico y para hacerlo más fácil hemos separado a cada uno de los triángulos por partes. Entonces aquí tenemos el triángulo 1, el 2, el 3 y el 4. Lo que vamos a hacer es comparar el primero con el segundo, con esta definición de lado, ángulo, lado, ya que tenemos dos lados y solo un ángulo en cada triángulo. Entonces, ¿qué nos dice? Que para que sean congruentes tienen que ser dos lados iguales y el ángulo también tiene que ser igual. Pero tenemos que ver que estén en la posición correcta de los ángulos para que sean congruentes. Entonces el primer triángulo nos dice que un lado vale 4, que entre el lado que vale 4 y el lado que vale 8 está el ángulo de 50 grados. Veamos si es que el triángulo 2 cumple esa condición. Vemos que entre el lado que vale 8 y el que vale 4 no hay ningún ángulo. Entonces el 1 y el 2 no son congruentes. Entonces vamos a comparar el 1 con el 4, que asimismo con lado, ángulo, lado. Entonces aquí vemos que en el lado que vale 8 y el lado que vale 4 no tenemos ningún ángulo. Entonces tampoco serían congruentes. Entonces vamos a comparar el triángulo 1 con el triángulo 3. Como podemos ver que entre el lado que vale 4 y el lado que vale 8 hay el ángulo de 50 grados. Aquí en este triángulo también, entre el lado que vale 8 y el lado que vale 4, también tenemos el ángulo de 50 grados. Entonces tendríamos que el triángulo 1 es congruente al triángulo 3. Y a continuación vamos a resolver el siguiente triángulo. Pero como hipótesis tenemos que el lado AB es igual al lado AC. Y el ángulo B vale 70 grados. Que vendría a ser ese. Pero como sabemos que estos dos lados son iguales, por lo tanto estos ángulos también van a ser iguales. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como son dos ángulos 2 más los 170, todo eso es igual a 180. Entonces pasamos del siguiente, los dos ángulos 2, 180 menos los 70. Dos ángulos 2 nos dice que vale 110 grados. Entonces aquí por el ángulo 2 va a valer 55 grados. Entonces este ángulo vale 55 y este ángulo también vale 55. Pero lo que nos estaban pidiendo es el ángulo X. Y nosotros sabemos que por ángulos suplementarios la suma de estos dos ángulos nos tiene que dar 180 grados. Entonces sería 55 más X. Eso nos tiene que dar un valor de 180. Entonces el X se queda ahí y los 55 pasamos a restar. Y nos da como resultado que X vale 125 grados. Gracias. Hipótesis que dice que
CE va a ser igual a CD, por lo que vamos a denotar con una línea y una línea. Además nos dice que EF va a ser igual a DF. Ahora vamos a denotar con dos líneas y dos líneas. Y nuestra tesis va a ser encontrar la relación de igualdad entre AF y FB. Entonces, como primer paso, vamos a tener que el triángulo formado por ECD va a ser un triángulo isósceles. Al ser un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales, por lo que este ángulo de aquí vamos a llamarlo θ y este ángulo de aquí también se va a llamar θ. Además, lo que podemos observar también es que el triángulo EFD también es isósceles, por lo que estos ángulos van a ser iguales y los vamos a nombrar como beta y este también se va a llamar beta. Además, vamos a nombrar este ángulo como ángulo 1 y como podemos observar, θ más beta más 1 va a ser igual a 180 y aquí tenemos que θ más beta más este ángulo va a ser igual a 180, por lo que este ángulo también vamos a llamarlo 1 y van a ser iguales. Al nombrar este ángulo de aquí como ángulo 2, va a ser igual a este ángulo de aquí por opuestos por el vértice. Tendríamos que este ángulo se llamaría también 2. Ahora, como última instancia, observamos que el triángulo que se forma en E, F y A va a ser congruente con el triángulo BF, DFB, DF y B. Y ahora, ¿por qué? Va a ser porque tenemos un ángulo igual, un lado igual y otro ángulo igual. Ellos tienen el mismo ángulo, el mismo lado y otro ángulo. Entonces la congruencia sería ángulo, lado, ángulo. Por lo que podemos concluir que todo lo que está enfrente del ángulo 1 va a ser igual en cada uno de los triángulos. Esto sería AF, va a ser igual a FB. Y dos ejercicios de congruencia de triángulos lado, lado, lado. Para esto, en el primer ejercicio nos pide hallar x. ¿Qué pasa aquí? La congruencia hace que todos los lados, sean iguales. Y lo primero que haríamos para esto sería ordenar. Por lo general, aquí en este primer triángulo, siempre vamos a tener el triángulo ABC. Y aquí lo que nos tocaría hacer también sea igual, tenga igual. Por ejemplo, buscamos el 60-30, 110, acá, 60-110. ¿Cuál está en la mitad? El C, y acá la mitad el O. Ya. Y hacemos lo mismo, pero nos falta un pequeño dato. ¿Qué hacemos? La congruencia hace que sea este lado sea igual que este lado, por lo tanto esta X va a valer 10. Va a valer 10. Ya. Y solo a conclusión, pasamos a acabar de completar nuestra congruencia de triángulos. Ya tenemos el lado 10. En la mitad del 10 y el 110 está la M. En la mitad de este triángulo, del 110 y 10, la mitad es la. Y el que nos queda, el último. Y aquí el último que nos queda es el N. Ya, ahí tenemos nuestro primer ejercicio de congruencia de triángulos. Para el siguiente, hacemos lo mismo, tenemos una variable y sabemos que estos triángulos son congruentes de lado a lado. Hacemos lo mismo. Primero ordenamos, por lo general, es aquí el triángulo ABC. Por lo general está así.
Ya. Y de este lado tenemos que hacer lo mismo. Que está en el 30 y el 5. Está en la mitad del A. Ya, hacemos lo mismo acá. El 30 y el 5. La mitad, el R. Y lo ubicamos acá. Ya. Y por ejemplo, aquí vemos que nos falta un dato. Pero acá sí tenemos. La congruencia es de que este lado, este de aquí, sea igual a este de aquí. ¿Cuánto barría este X? Sería 8. Ya. Y ya la tenemos completada. Y ya acabamos la congruencia de triángulos completando. En medio del 8 y el 5.